Gracias por seguir con nosotros en este cuarto Simposio Internacional del Día del Suelo. Tenemos ahora al doctor Isaac Brindis Santos con su ponencia. Él es ingeniero agrónomo tropical, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, también maestro en ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctor en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales por la Universidad Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Biológicas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, del 2021 al 2024, y este año también ingresó al Sistema Estatal de Investigadores en el estado de Chiapas. Sus intereses y su línea de investigación se desarrollan alrededor de la geografía de suelos, la evaluación multiescalar de tierras, así como la física de suelos y la captura del carbono. Entonces, bienvenido, doctor Isaac Brindis. Le damos la palabra para que comience con su presentación. Ok, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecer, la verdad, al comité organizador la invitación para poder participar en este evento en el marco del cuarto Simposio Internacional del Día del Suelo. Entonces, especialmente igual quiero agradecer al doctor Francisco Bautista por tomarnos en cuenta para poder divulgar algo de lo que nosotros nos apasiona y nos interesa, que es pues es la ciencia del suelo, ¿no? Con relación a la geografía del suelo con el enfoque geopedológico. El día de hoy lo que les voy a presentar es parte de, digamos, del estudio del doctorado. De hecho, fue mi primer capítulo de la tesis doctoral, el cual a nosotros nos sirvió como una base referencial para poder continuar con los siguientes, o para poder cumplir con los objetivos siguientes, ¿no? Entonces, el día de hoy a este trabajo lo denominamos el mapa de suelos de la Sierra de Tabasco a nivel semi-detallado. Bueno, el día de hoy, esta presentación que les voy a hacer, o esta charla que voy a tener con ustedes, en esta diapositiva, como ustedes pueden observar, está un contenido. Y es la forma en cómo va a estar estructurada la presentación. Es decir, que voy a empezar a hablar de una introducción general. Posteriormente hablaría de los materiales y métodos que utilizamos en el proyecto de investigación. Después hablaría de los resultados, las conclusiones y las consideraciones finales que se pudieran tener de este trabajo en específico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo surge este trabajo? Como les comentaba, ¿no? Cuando yo estaba iniciando el doctorado, cuando ya estábamos en el doctorado, nosotros siempre nos ha interesado la ciencia del suelo. Entonces, para poder tener un panorama general de nuestra área de estudio, pues nos enfocamos en hacer revisión de la literatura, de poder trabajar toda esta parte, y para poder cumplir con lo que nos interesaba en ese momento en el proyecto, que era evaluar el almacenamiento de carbono en 3 agrosistemas. ¿Cuáles fueron los agrosistemas con los que yo trabajé? Bueno, pues fueron la palma de aceite en diferentes edades, el pastizal como un sistema comparativo que teníamos en la región, igual de forma importante, digamos, en cuanto a la extensión en la zona, y algunos relictos de bosque secundario o acahuales, como los que nosotros, digamos, los conocemos aquí en la zona o en la región, en ese entonces en Tabasco, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros nos dimos a la tarea de buscar y de conocer, porque necesitábamos tener parcelas que homogéneamente fueran similares, ¿no? O que en características físicas y químicas fueran similares. Esto con la finalidad, pues, de no tener sesgo en cuanto al sistema, ¿no? Porque al final lo que nosotros necesitábamos era el potencial que tenía cada sistema en almacenar carbono, tanto en la biomasa como en el suelo. Entonces, nos dimos a la tarea, como ya les comentaba anteriormente, y buscamos estudios
en el sureste de México en cuanto a la relación de los suelos o la cartografía de suelos. Entonces nos encontramos que sí, efectivamente existían datos duros muy importantes y en avances en este sentido en cuanto a la clasificación de los suelos en áreas específicas o a niveles de estados, ¿no? Como algunos estudios que se han realizado específicamente en el estado de Campeche, ¿no? Ya lo que ha trabajado el doctor David Palma ahí con los mapas de suelo a nivel, que ha sido un gran aporte porque son escalas detalladas o semidetalladas, perdón, ¿no? Y lo cual son avances significativos para el estudio de la ciencia del suelo. Lo mismo para el estado de Yucatán, ¿no? Lo que ha hecho el doctor Bautista en la clasificación geopedológica, igual para la cartografía y las unidades de suelo que se tienen a nivel semidetallado en los estados, ¿no? Sin embargo, en el estado de Tabasco, donde nosotros hicimos el estudio del doctorado, esta investigación de manera particular, la cartografía más conocida o la que se permitía poder tener acceso en ese momento, pues era es una cartografía de escala 1/250,000. Como sabemos, es una escala de reconocimiento que, digamos, en superficie es muy amplia para poder dar, digamos, recomendaciones más particulares. Por lo tanto, estas cartografías, a pesar de que son avances significativos, pues resultan ser algo costosas y pues requieren de gran esfuerzo en campo, en gabinete y son que llevan demasiado tiempo, ¿no? Entonces, pero a nosotros lo que nos interesaba conocer en su momento era tener condiciones o unidades de suelo específicas en áreas de menor superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos conocer cómo estaban nuestros suelos en nuestros sitios de muestreo para poder tomar las decisiones y poder seleccionar sitios de muestreo con, digamos, en cuanto a posiciones geográficas similares, ¿no? Que eso nos podría dilucidar de decir que pudiéramos tener algunas eh, propiedades físicas y químicas muy similares, ¿no? Entonces, como alternativas a estos estudios tradicionales, pues existen los estudios existe la geopedología, ¿no? Que el enfoque geopedológico es una contribución geomorfológica y pedológica y que además combinando estas metodologías con las técnicas cartográficas eh, actuales nos permiten ahorrar tiempo y recursos. Además de que podríamos nosotros tener eh, eh, mayores datos o una base de datos más específica de nuestra área de estudio para poder tomar las decisiones y poder tomar los sitios de muestreo que nosotros quisiéramos en su momento tener, ¿no? Entonces, en el sureste mexicano también, con esta metodología se han hecho esfuerzos significativos para utilizar este concepto geopodológico y se han hecho en zonas limitadas, o observamos o investigamos que se habían hecho en zonas limitadas, lo que permite plantear que con estos estudios podríamos nosotros dar unos buenos resultados para nuestra investigación, debido a que se han hecho en paisajes geomorfológicos de planicies, terrazas y en una gran diversidad de relieves. Entonces, por lo anterior, el objetivo de nuestra investigación fue zonificar la variabilidad de los suelos en planicies y terrazas de Tacotalpa y Jalapa, en Tabasco, con base en el enfoque geopedológico y clasificar los paisajes geomorfológicos a una escala 1/250,000, como el relieve modelado a una escala 1/50,000 y a esta escala poder determinar los grupos y sus calificadores primarios y secundarios de nuestros suelos que tuviéramos en nuestra área de estudio. El estudio se llevó a cabo en la denominada la zona sierra
que se encuentra al sur del estado de Tabasco, específicamente en un área entre los municipios de Jalapa y Tiapa, y tenía alrededor de 1.500 hectáreas. ¿Cuáles fueron los métodos y materiales que nosotros realizamos por primera vez? Pues bueno, lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda exhaustiva de los estudios geopedológicos en el sureste mexicano. Y con esos estudios nosotros utilizamos la nomenclatura y el enfoque que en esos estudios previos se habían tenido para la elaboración de estos, de estos estudios, vale la redundancia, ¿no? Y esto se elaboró con la integración utilizando los sistemas de información geográfica, específicamente el ArcGIS 9.2. Al elaborar el paisaje, la zonificación de paisajes, lo que nos permitió fue disgregar qué tipo de paisajes teníamos en la zona para después, con ese primer mapa que nosotros obtuvimos, posteriormente hicimos el mapa de relieves modelados, pero este mapa ya lo hicimos a una escala semidetallada, que es unos 50,000. ¿Cómo hicimos este segundo mapa de relieves? Bueno, lo que hicimos fue que para utilizar los linderos de los relieves o para separar los linderos de los relieves modelados, se procesaron con el análisis de forma, en donde se identificaron las características geométricas de la superficie, y con las fotografías aéreas o las ortofotos que ustedes pueden observar del lado izquierdo, hicimos la identificación o la fotointerpretación, perdón, que sería la palabra correcta, en cuanto a los relieves, en cuanto a la tono y textura de las fotografías. Estas fotografías a nosotros nos permitió separar principalmente las zonas de la planicie, las zonas bajas y las zonas cóncavas que tuviéramos, en específico, pues las zonas en la planicie que se conocen como cubetas de decantación, y también poder cartografiar los diques que nosotros tenemos en esta zona, ¿no? También utilizamos los procesos geomorfológicos reportados en otros estudios o en varios estudios, que también esa parte conceptual nos permitió a nosotros poder entender qué es lo que estaba ocurriendo en nuestra zona de estudio. También utilizamos la altura sobre el nivel del mar y pendiente, o determinamos esas variables, la cual nosotros lo pudimos realizar por medio de un mapa isométrico que lo hicimos a través del modelo digital de elevación que ustedes pueden ver del lado izquierdo, o con que fue el que nos permitió también separar las pendientes y las alturas, ¿no? O tener más bien las pendientes y las alturas de nuestra zona de estudios. Además de eso, de ese análisis que se realizó con el sistema de información geográfica, lo cual esto fue realizado de manera en gabinete, también utilizamos mapas topográficos, y además de la verificación que se realizó en campo con GPS y brújula Brunto, que fue para la rectificación que nos sirvió para poder corroborar lo que nosotros estábamos haciendo en gabinete, saber o tener mayor exactitud que estábamos teniendo, que estábamos en lo correcto. Utilizamos también el tipo de roca y la edad, y esto lo realizamos con la Carta Geológico-Minera del Sistema Geológico Mexicano. Estos dos mapas de los que ya les estoy platicando, nos sirvió primero que nada, ambos mapas, el de paisajes geomorfológicos y el de relieves, se utilizaron para definir tanto los sitios de los perfiles nuevos como las barrenaciones que nosotros realizamos para rectificar los linderos también en su momento. Como estrategia de muestreo,
y para poder tener, tuvimos dos transectos, uno del lado noreste y el otro en la parte sureste. Esto fue con la finalidad de tomar la mayor viabilidad de los relieves, en donde también se tomaron en cuenta las pendientes, las alturas, los ecosistemas y los agrosistemas que nosotros teníamos en nuestra zona de estudios. Una vez elaborado estos mapas, se procedió a realizar los perfiles de suelo, los cuales por lo menos se realizaron un perfil de suelo por cada relieve encontrado. Se realizaron 14 relieves y adicionalmente a estos 14 relieves que nosotros describimos de forma presencial y en campo, se colectaron datos físicos y químicos de otros estudios geopedológicos, en el caso de un estudio de Zavala Mata y del doctor David Palma también, que se había realizado con anterioridad. Bueno, como les comentaba, los perfiles que nosotros hicimos en campo, fuimos y los realizamos a través de la metodología de Cuanalo. A estos perfiles nosotros los escribimos en campo, colectamos 1 kilogramo por cada horizonte que nosotros encontramos en promedio, para que posteriormente fuéramos al laboratorio y en temperatura ambiente, es decir, bajo la sombra, secáramos esas muestras que nosotros íbamos obteniendo de cada perfil. Después de eso, hicimos los requerimientos físicos y químicos a través de la NUM 021 REGNAT, y cuando encontramos horizontes orgánicos, lo hicimos por el método de incineración, de acuerdo a la Sulfur-STAP, para suelos orgánicos. Hicimos ya una vez que teníamos estos datos y un previo mapa de suelos que se elaboró, hicimos la rectificación de los linderos digamos, de la superficie que estábamos nosotros clasificando de acuerdo al suelo. Y esto lo hicimos con una rectificación con barrena holandesa a 120 centímetros de profundidad, donde nosotros realizamos aproximadamente 200 barrenaciones en esa área de estudio. Una vez que teníamos todo ese trabajo en campo, procedimos a hacer la clasificación de los suelos. Y esto lo realizamos con la actualización de la WRB del 2015 para poder nosotros tener nuestros grupos de suelo y nuestros calificadores primarios y secundarios. Esto que les platico, digamos que es algo general, pero en realidad se hicieron pruebas tanto en gabinete como en campo para poder sacar mapas de calidad y de digamos, no tener sesgos en cuanto a nuestra investigación. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, como primer resultado, a la hora que hicimos nuestra clasificación de nuestros paisajes geomorfológicos, resulta que la zona de estudio de la planicie y de las terrazas de Tacotalpa y Jalapa en Tabasco, México, obtuvimos 3 paisajes: planicie fluvial activa, terraza costera detrítica y lomerío suave inclinado volcánico, el cual la mayor superficie de esta área, o el 82% de la superficie, se encuentra en la planicie fluvial activa, o está modelada por relieves planos a cóncavos y algunos ligeramente convexos. El 18% del área restante correspondió a paisajes de terrazas y de lomeríos, en donde son dominados por procesos de erosión, de intemperización y sobre roca, con basamentos de roca detrítica y brecha andesítica de edad de terciario Paloceno al cuarto Pleistoceno. Con relación al siguiente mapa, que es el de relieves modelados,
Resulta que en la planicie fluvial activa, que es, digamos, el área de mayor superficie, los relieves son modelados o son originados por la acumulación de materiales aluviales, gruesos a finos, de pendientes planas a cóncavas, menores a 2% y altura de 8 a 27 metros sobre el nivel del mar. En sentido perpendicular a los cauces de los ríos, que es estos que se ven de color azul, que este es el río La Sierra, que se encuentra entre los municipios de Jalapa y Tacutalpa. Se encuentra el cauce activo, que está caracterizado por un meandro de abundancia de cauces activos y meandros estrangulados. Y los diques naturales que nosotros encontramos son estos que se encuentran a un lado, de forma perpendicular al río, y que son barreras naturales contenedoras de los cauces y se forman por la mayor acumulación de sedimentos medios a finos durante los bordamientos extraordinarios de los ríos. Son la posición topográfica más alta de la planicie fluvial activa, que serían estas zonas de color verde más fuerte que las otras que se ven también de color verde, pero más tenues. En nuestro estudio, esos diques naturales altos se encuentran en esta parte del sur, en la parte de Tacutalpa. Posteriormente están las playas de meandro, que son geoformas o relieves que se encuentran dentro de la curva interna de los diques, que son estos relieves de color verde limón, ¿no? Se podría ver más o menos el color. Tiene sedimentos limosos, pendientes suaves y se pueden inundar unos días al año. La llanura de inundación, que es esta parte en nuestra zona, que es la superficie más extensa específicamente en este estudio de investigación, varía de plana a ligeramente cóncava. Y estos diques naturales la aíslan parcialmente de los cauces. Puede estar inundada por varios meses al año y por lluvias o por inundaciones fluviales o pluviales. Y el relieve que se ve como una forma cerrada, que son cubetas de decantación, que son depresiones cerradas, que también se originan con materiales más finos, debido a que los desbordamientos que cuando se hacen o cuando hay desbordamientos extraordinarios, estas zonas, al ser zonas depresivas o zonas cerradas y las que se encuentran de forma al final de nuestra planicie, reciben los sedimentos más limosos o arcillosos debido a la posición topográfica que se encuentra en esa zona, ¿no? El caso de perdón, quería yo ampliar. En el caso de los paisajes geomorfológicos de la terraza, que es la parte que se observa en la parte superior, de color más, digamos, amarillos, cafés y rojos, tiene alturas de 7 a 46 metros y las pendientes van de 2 a 30%. Tienen con basamentos o con rocas de areniscas y lutitas en esta zona y lutitas y areniscas en el sureste. En su mayoría son relieves positivos que tienen buen drenaje, excepto el lomerío bajo ligeramente convexo, que es el que se encuentra en la transición de la planicie hacia la parte superior, que tiene problemas de drenaje. Entonces, dominan los procesos de acumulación y de intemperización. Como mencionaba, es la posición más baja en esta terraza. Posteriormente siguen los lomeríos bajos ligeramente convexos, cuya pendiente de altura aumenta respecto al lomerío anterior, además de incluir el proceso de intemperación y de iniciar la erosión. En forma ascendente se encuentran los lomeríos bajos a ligeramente convexo, lomerío alto moderadamente convexo
y lomerío alto fuertemente convexo. En estos lomeríos dominan los procesos de intemperización, de erosión, con incremento en la altura y las pendientes. También en esta zona se presenta este relieve, que es el relieve conocido, bueno, por su forma o por sus características de ser plano, alargado, y que está, digamos, disectando a dos lomas, se conocen como valles acumulativos. Este es un relieve plano que tiene igual menos del 2% de altura, es de acumulación y recibe sedimentos fluviales aportados por las terrazas que ya les comentaba a un inicio. Entonces, el paisaje geomorfológico del lomerío suave inclinado volcánico tiene los relieves de cóncavos a convexo sobre materiales de brecha volcánica andesítica con una altura que varía entre los 20 y los 70 metros del nivel del mar. En estos relieves predomina la intemperización por las grandes, digamos, por la forma en que están los relieves con las mayores, o fue en nuestra zona donde se tenían las mayores pendientes. Aquí están los lomeríos bajos, ligeramente convexos, valles acumulativos y los valles y los lomeríos fuertemente convexos. Estos relieves o estos paisajes, dependiendo de cómo se encuentra o cómo se encontró nuestros paisajes, en esta gráfica les puedo, bueno, como pueden observar, se encuentran los suelos. Entonces, tuvimos suelos en la planicie fluvial activa, en lomerío suave inclinado volcánico. Nosotros encontramos 14 relieves, 14 unidades de suelo y perdón, disculpa, se me adelantó la diapositiva. Voy a esperar que regrese la... ¿Sí me escucha? Sí lo escuchamos, doctor Isaac. Estamos viendo una diapositiva que dice geopedología en la Sierra de Tabasco. Sí, pero era una antes de esta, porque esta ya son los suelos de las terrazas. Ahí está. Es que como que se trabó mi internet, disculpe. Ok, entonces les comentaba que en nuestros... después tuvimos nuestros mapas tanto de paisaje geomorfológico como nuestro segundo mapa de lado, que pudimos nosotros hacer el mapa geopodológico, es decir, el mapa de suelos. Los grupos de suelos asociados con la planicie fluvial activa presentan o son los perfiles más jóvenes que presentan solamente un horizonte A y un horizonte C, es decir, que aún no se desarrollan. Cada uno de los relieves, como por ejemplo ustedes pueden observar en el dique natural bajo, se desarrolló los fluvisoles en toda esta parte de, tanto en los diques naturales bajos como en la playa de Meandro, en el dique natural. La única diferencia que hubieron en cuanto a estos relieves fueron los calificadores, tanto primarios como secundarios. Entonces, estos grupos que están en la planicie tienen, como les mencionaba, poco desarrollado y los horizontes solo son AC o C, en el caso de los gleisoles, que es el que se encuentra del lado derecho al final. Todos los suelos
de esta planicie, o en este caso de la planicie fluvial, tienen mayor del 50% de saturación de bases en los primeros 100 centímetros de profundidad. Tienen buena fertilidad debido al continuo aporte de material fluvial con altos contenidos de materia orgánica y buena actividad biológica. Además de que son, digamos, suelos fáciles de trabajar para la agricultura. En nuestra zona de estudio se encontraban asociados al cultivo de la palma de aceite, de plátano, pastizales también se encuentran en esa área, pues son debido a que son, digamos, fáciles de trabajar o que son recomendables para la agricultura. Otro factor que son estos suelos muy productivos, al ser ricos en nutrientes, por lo que los agricultores los utilizan para cultivar sistemas perennes y semiperennes. Entonces, el único, digamos, suelo de la planicie, como se puede observar, que estaba, digamos, con condiciones ocras o de óxido reducción, pues es el gleisol, que se encontraba en la llanura de inundación, como pueden ver aquí en esta gráfica del transecto. Y bueno, este es el primer transecto que nosotros elaboramos y donde de manera gráfica fuimos representando los relieves asociados al suelo. Y bueno, los suelos que se encontraban, o que se encontraron, perdón, en la terraza costera detrítica, con formas de altitudes bajas y relieves ligeramente convexos a cóncavos, así como fuertemente convexos, se caracterizan por desarrollar suelos bien desarrollados, suelos profundos, suelos con, digamos, con una característica particular que son los procesos de diluviación de las arcillas del horizonte superficial al horizonte subsuperficial. Por lo tanto, se conocen como los horizontes árgicos o que tienen un proceso de argilización. Digamos que estos suelos son en el caso de esta parte del lomerío bajo de transición, no sé si lo puedan observar de donde está mi cursor, ese, digamos, es el suelo representativo, fue un luvisol, y si se dan cuenta tiene un calificador gléyico. ¿Por qué? Porque este suelo, al estar, digamos, en la posición más baja, en transición, sigue recibiendo aportes de la parte superior. Entonces, tenía, o más bien tiene problemas de drenaje interno, ¿no? Lo que a nosotros nos permite o permitió también encontrar condiciones reductoras, ¿no? Con colores grisáceos o colores azulados, que ahí en la foto no sé si se alcanza a apreciar. Y con comparación a los demás, en cuanto a la fertilidad del suelo, con diferencia a los otros, en el caso de los lixisoles y de los luvisoles, que tienen baja fertilidad, en este caso el luvisol tiene más, digamos, características propias es más fértil que los otros, que tienen más problemas en cuanto a la agricultura porque son más bajos en fertilidad. Otra característica similar de ellos o de estos suelos de terrazas es que son suelos ácidos y, como les comentaba, ¿no? También con baja capacidad de intercambio catiónico, excepto el luvisol, que es el que está, digamos, en la parte inicial de esta terraza. Son pHs de moderadamente ácidos a fuertemente ácidos, digamos 5 a 5.5. El
excepto el Luisol, que tiene un poquito más de pH a neutro. Como les comentaba, ¿no? Tiene esa característica de formar un horizonte BT árgico. Entonces, y en los valles o en el valle acumulativo, donde está, digamos, si se recuerdan en el primer mapita, encontramos un gleisol flúvico, éutrico, y en donde al recibir la acumulación, pues tienen esas características gléicas, ¿no? Y de óxido reducción, que también en un periodo del año, por ser zonas bajas, también se encuentran inundadas, ¿no? Entonces tienen problemas de permeabilidad, digamos, están en 6 meses el manto freático está elevado, lo que eso pues también en ocasiones puede llegar a estresar pues algún cultivo que tenga, digamos, raíces profundas, como en este caso de la palma de aceite, donde nosotros elaboramos el perfil, ¿no? Porque la palma de aceite tiene el 80% del volumen de sus raíces a los 50 centímetros de profundidad, ¿no? Perdón, como que está fallando mi internet. Sí, doctor Irán, bueno, lo que nosotros logramos ver es que como que está activo su escritorio. Entonces, si usted le da clic en su pantalla de PowerPoint, debería de avanzar. Okay. Bueno, en la zona de los paisajes geomorfológicos, perdón, del paisaje geomorfológico del lomerío suave inclinado volcánico, encontramos un dixisol, que es que se encuentra o que se observa en este transecto, en estas partes. Y en los valles acumulativos similares a los valles de las terrazas de la zona noroeste, aparte no eran similares los suelos. Sin embargo, nosotros encontramos en esta zona, que es en el mapa de suelos, que al final nuestro mapa de suelos que obtuvimos, son estos valles acumulativos que en nuestro estudio específico tenía condiciones similares a las cubetas de decantación de esta zona, lo cual para nosotros fue, digamos, pues sorprendente o algo que sí que no esperábamos encontrar por las condiciones, digamos, que se encuentran en esa región, sino que, pero posiblemente estas zonas anteriormente, pues al ser zonas acumulativas y zonas palustres, pues fueron suelos que se quedaron enterrados y podríamos hablar de un suelo paleosuelo. De hecho, en nuestra zona de estudios fue el único suelo histosol que nosotros encontramos y, digamos, el único suelo orgánico. Bueno, y como conclusiones, se cartografiaron 3 paisajes geomorfológicos: planicie fluvial activa, terraza costera detrítica y lomerío suave inclinado volcánico. El 82% de la superficie corresponde a relieves dominantes de diques naturales, playas de meandro, llanuras de inundación y cubetas de decantación, con procesos de acumulación, sedimentos aluviales y palustres, pendientes menores al 2%, por lo que están expuestos a inundaciones recurrentes. Son suelos plenamente diferenciados por el relieve. En los paisajes de terrazas y lomeríos con basamentos de roca lutita y arenisca y brecha volcánica,
los suelos son más antiguos, ácidos y desarrollados como los salisoles, lubisoles y lixisoles. En los relieves de valles acumulativos predominan los cistosoles y los gleisoles, con una génesis asociada a las condiciones de anaerobiosis que traen como consecuencia procesos de gleisación y acumulación de materia orgánica. En agradecimiento también quiero mencionar que este proyecto fue financiado por CONACYT, pero también por la Universidad de Technology de Michigan, en un proyecto PAIRA, y donde estuvimos involucrados el Colegio de Postgraduados y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Brindis. No Vamos sé si- a pasar con una pregunta que tenemos por parte del público. ¿Sí? ¿Puedo cerrar mi presentación, verdad? Sí. Ok, nos preguntan entonces, ¿cuáles son las principales dificultades del uso de esta metodología geopedológica en esos paisajes geográficos que estudió? Digamos que esta metodología lo que nosotros nos permite es poder seleccionar sitios que sean de fácil acceso, tanto para poder llegar a hacer los perfiles. Por eso previamente se hace en gabinete toda digamos, esta parte inicial que serían los paisajes morfológicos y los relieves, y a partir de eso nosotros podemos visualizar pues las carreteras, los caminos, y poder seleccionar de mejor manera nuestros sitios para la elaboración de los perfiles. Entonces, considero que si nosotros hacemos un buen análisis, una buena fotointerpretación y con la experiencia de campo suficiente, no deberíamos de tener problemas para poder hacer el muestreo, ¿no? O para poder escribir los perfiles. De hecho, la metodología en sí para eso es, para evitar que nosotros nos equivoquemos y gastemos recursos de más, ¿no? O sea, eso se trata de prevenir en gabinete de mejor manera, precisamente para eso, ¿no? Para elegir los sitios más idóneos para hacer los perfiles de suelo. Ok. Y tenemos también una felicitación de Rigoberto González Mancillas, donde le dicen que hizo un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, doctor Brindis. Vamos a dar por terminada esta sesión. Creo que nos Invitamos a la pasamos, ¿no? audiencia que siga. Estamos a tiempo. Invitamos a la audiencia que sigan con nosotros en la próxima presentación. Gracias. Gracias. Saludos.